Muy bien, chicos, buen día. Voy a tratar de irme lo más rápido posible porque han sido 3 ocasiones los intentos en los que he grabado y se me corta precisamente el video por falta de espacio. Voy a irme lo más rápido posible. Les voy a hacer entrega de 2 documentos. El primero, este Word, y el segundo, este Excel, en el que tal vez batallen para comprender un poquito, pero al menos está señalado y voy a pasar a explicar lo más sobresaliente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la economía y comunicación dentro de un entorno empresarial, como un ente vivo de una organización. Vamos a estar poniendo el ejemplo de un caso de análisis de estados financieros del grupo Televisa SADCB. Vamos a checar por ahí las herramientas de análisis vertical y las razones financieras. Pero para eso, primero vamos a cubrir ciertos aspectos. Estos conceptos básicos. ¿Qué es un activo circulante? En pocas palabras, es el dinero que la empresa tiene de una manera inmediata. Puede ser por ahí el dinero que se tenga líquido dentro de cajas, las cuentas bancarias que sean de libre acceso, la deuda que se tenga pendiente con algunos clientes, con cuentas por cobrar, inclusive el mismo inventario. Si el inventario se vende, es un activo circulante, pues porque es dinero inmediato. Ahora, del otro lado, el activo no circulante, estos no se consideran líquidos, es decir, no se pueden convertir en dinero fácilmente. Aquí es en donde podemos poner de ejemplo edificios, los terrenos y el equipo técnico con lo que la empresa cuente, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a irnos al otro lado. ¿Qué es un pasivo circulante? Prácticamente es la deuda que tenga la empresa a corto plazo o a pagaderas en un periodo menor a un año. Aquí es en donde podemos hablar de proveedores, también podríamos estar hablando de acreedores comerciales, de la hacienda pública, de seguridad social e inclusive la misma nómina. De hecho, si a ustedes les llega un recibo de luz, puede figurar como un pasivo circulante, porque es una deuda a corto plazo y que ustedes tienen de forma recurrente cada mes o cada bimestre, ¿no? En contraposición, ¿qué es un pasivo no circulante? Bueno, pues este es del otro lado de la moneda, ¿no? La deuda a largo plazo, es decir, cuyo vencimiento es mayor a un año. Aquí es en donde pueden entrar los créditos bancarios. Si es que ustedes solicitan un crédito de más de un año, es considerado un pasivo no circulante. También las deudas con otras empresas, impuestos diferidos, etcétera, etcétera. Todo lo que sea mayor a pagar a un año es considerado un pasivo no circulante. Y por último, capital contable. ¿Qué es el capital contable? Prácticamente es el dinero que tenemos a nuestra disposición, pero sin que sea nuestro. Es decir, entonces, ¿de quién es este dinero? Bueno, este dinero es de los inversionistas y accionistas que figuren en las empresas. ¿Qué significa que tenga accionistas? Si una empresa tiene accionistas, significa que esta figura en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Es una entidad financiera privada, aquí en México, obviamente, organizada y especializada de tal manera que puede hacer movimientos a través de intermediarios autorizados, ¿sí? Comúnmente conocidos como casas de bolsas. Vamos a dejarlo de esa manera. Se trata de una entidad financiera que se encarga de hacer públicas la salud en tiempo real o de una forma actualizada de las empresas. Tal vez ustedes recuerden hace poquito un ejemplo de Coca-Cola, que Cristiano Ronaldo dijo: no tomen Coca-Cola, tomen agua. Y bajaron las acciones de Coca-Cola por primera vez posiblemente en toda su historia, al menos de una forma tan contundente. Bueno, a esto es a lo que se refiere. Significa que sus accionistas entraron en mucha desesperación por la opinión pública que se generó en torno a esto y decidieron vender, 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 vender. Y, oye, ¿qué está pasando? Generó incertidumbre, pues. Bueno, a eso es a lo que nos referimos cuando están en bolsa. Es dinero que necesariamente no es de la empresa, bueno, es de la empresa, pero es recurso con el que la empresa, perdón, es dinero que no necesariamente es de la empresa, pero es con el que se puede contar de llegar a ser necesario. Entonces, vamos a checar eso en torno a la Bolsa Mexicana de Valores. Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a ingresar. Esta es la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Voy a buscar la información precisamente de Televisa. El tipo de mercado así está. El sector debe decir servicio de telecomunicaciones.
Debe decir medios de comunicación, en subsector, en ramo también medios de comunicación y en el subramo servicios de radio y televisión. Vamos a buscar y nos va a arrojar todas las empresas que figuran con estas características que dimos. Por ejemplo, TV Azteca, también por aquí está Discovery, también Dish y aquí es en donde se encuentra Grupo Televisa. Muy bien. Al ingresar aquí nos da el perfil precisamente de la empresa. Nos dice por ahí la descripción de la misma, algo de la historia, los principales funcionarios y el consejo de administración. Este es un dato muy importante porque normalmente estas personas también figuran como accionistas, también figuran como inversionistas. Entonces, por allí hay que tener mucho cuidado a la hora de estar analizando eso, porque podríamos analizar, pues es que sus accionistas o su capital contable se encargan de solventar nada más deuda. Bueno, pues porque igual forman parte del consejo administrativo, o sea, tendrían que hacerlo. Pero bueno, aquí nos arrojaría este enlace de precisamente Televisa. Es verdad, olvidaba que no cargaba directamente desde aquí. Voy a teclearlo. Televisa.com. Muy bien. Para conseguir los estados financieros, ojo, si una empresa está en Bolsa Mexicana de Valores, significa que por ley tienen que hacer públicos sus estados financieros. Eso lo debemos de encontrar aquí en corporativo. Y después de eso es en inversionistas y aquí en reportes. Puede ser así como reportes, puede ser así como estados financieros, también podría llamarse reporte como tal. Entonces aquí tenemos los del 2020. Sin embargo, bueno, aquí también podríamos descargar los estados financieros en PDF. Aquí es en donde los podemos pues precisamente encontrar. Aquí están. Bueno, voy a continuar. ¿Qué es un estado financiero? Pues prácticamente son herramientas que nos permiten analizar la estabilidad, vulnerabilidad e inclusive su eficiencia y efectividad en el aprovechamiento de recursos y deudas. Existen 4 estados financieros: el balance general, el estado de resultados, el estado de capital contable y el estado de flujo de efectivo. Pero solo vamos a centrarnos en estos dos, que son posiblemente los más importantes. ¿Sí? El análisis vertical, ¿qué es? Bueno, nos habla en un lenguaje de porcentajes, partiendo de un 100%. Vamos a checar eso. Recordemos que es un activo circulante, es lo que se tiene de dinero de forma inmediata, ¿no? Aquí vamos a ver el 2016, 2017 y 2018. Bueno, podemos darnos cuenta que del 2016, lo que se considera activo circulante, lo que se puede considerar dinero inmediato, todo el total, 95.761.498 pesos, figura como un 31%. Es lo que se tiene de dinero inmediato. Podría ser una cantidad exorbitante, ¿no? Sin embargo, en porcentajes, oye, no estás muy bien que digamos. No tienes mucho dinero a tu disponibilidad. ¿Qué tal si sucede alguna eventualidad como, pues, una pandemia, por ejemplo? ¿Qué sucede aquí? Y aquí es en donde podemos ver también que precisamente el efectivo y equivalente de efectivo, lo que se tiene literalmente como efectivo, corresponde al 15%. ¿Y cuál es la segunda cuenta más elevada? Son las cuentas por cobrar, figurando como un 8%, que son 24 millones, 25, vamos a redondearlo. Güey, entonces te deben muchísimo tus clientes. Cóbrales. ¿Cuál es el problema ahí? Eso es lo que nos permite ver un análisis vertical. Nos permite ver con base a estadísticas, a porcentajes, pues. Y podemos evaluarlo. Por ejemplo, del 2016 al 2017 y 2018 ha ido empeorando este indicador. De 31 pasó a 29 y después a 24. Significa, oye, tienes menos dinero a tu disponibilidad con cada año que pasa. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues no le estás cobrando con mucha regularidad a tus clientes. Eso es lo que está pasando. Posiblemente. Vamos con los activos no circulantes. Recordemos, son edificios, terrenos, equipo técnico, etcétera, etcétera.
Y hasta aquí continuamos bien, ¿no? Es decir, si aquí hay un 31, significa que acá tiene que haber a fuerzas un 69. Y sí, lo tenemos. Todo cuadra a la perfección. Sin embargo, ¿cuál es la cuenta con un porcentaje más alto? Precisamente la propiedad, la planta y el equipo de trabajo neto. Ese es el valor más importante. ¿Y qué es lo que podemos ver también con relación a esto? Que ha ido incrementando el porcentaje de los activos no circulantes. De un 69 en 2016 pasó a un 76 en 2018. ¿Qué es lo que significa esto? Que la empresa está haciendo una inversión en mobiliario, en edificios, en antenas, en equipo técnico. Hasta aquí, esto es lo que significa. Y también, de cierta forma, podemos verlo dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo. De 28 pasó a 28.84 y después a 29.39. Pero estamos hablando de cantidades de 87.342.000 pesos. O sea, en porcentaje se escucha muy poquito, pero es un montón de dinero. Muy bien. Eso es lo que podemos destacar. La empresa se ha enfocado en hacer una inversión contundente a equipos técnicos y propiedad y al mismo tiempo tiene grandes problemas en su dinero líquido inmediato porque tiene muy poco y aparte le deben muchísimo. Necesitan poner a trabajar a sus cobradores. Pasivos. ¿Qué es deuda? Pasivo circulante, que es deuda a corto plazo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen por ahí de importante? Su deuda a corto plazo figura en un 19%. Y de hecho esta se ha ido disminuyendo, podemos ver, de un 19 ha pasado al 16.33%. Significa que han estado pagando y todo debidamente como debe de ser. Pues sí, porque en esencia pasó de 57 millones a 48. Realmente han estado enfocándose en intentar poner en un número más sano estas deudas. Pero, ¿qué es lo que figura más como un pasivo circulante? ¿Cuál es la deuda principal de Televisa? Cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados. Perfectamente entendible. Y aquí es en donde podemos ver también que, pues, de 2016 a 2017 empeoró la situación, pero de 2017 a 2018 mejoró inclusive un 0.01% al 2016. Entonces sí, efectivamente la empresa se ha estado enfocando a liquidar deuda o tener un número mucho más sano en este vertiente. Pasamos a pasivos no circulantes, que es la deuda a largo plazo. Y aquí es en donde en serio tenemos un problema enorme. Enorme. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el pasivo no circulante corresponde al 50.26%. Y a pesar de que este valor ha ido en disminución, no podemos hacernos de la vista gorda al ver que precisamente la deuda en el último año es de 144 millones. Es muchísimo dinero. ¿Y cuál es la cuenta con mayor porcentaje en precisamente esto? Deuda a largo plazo neto de porción circulante. Significa muy posiblemente que es a través de las instituciones financieras, como por ejemplo créditos, o por ahí también los bancos, pues figuran bastantes perfiles para con las empresas grandes. Al final de cuentas también puede haber por ahí un trato en especie o en campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Bueno, en esencia eso es lo más importante, pero veamos otra cosa. Recordemos que el pasivo va de la mano con el capital contable, y el capital contable representa un 31%, 34 y 35 respectivamente. Significa que o ha habido más inversionistas o ellos han aportado mayor cantidad de dinero. Pero ojo aquí, significa que estos accionistas se han estado dedicando más que nada a solventar deuda. ¿Qué chiste tiene ser inversionista o accionista si es que no vas a ver crecer dinero y al contrario estás pagando deuda? Eso no se vale. Entonces precisamente hasta aquí es en donde podemos ver pues un análisis vertical.
Veamos un análisis vertical en el estado de resultados. Este deriva de las ventas. Si se vendieron 96 millones, eso corresponde al 100%. Pero después llega algo que se le llama impuesto bruto, que es el número de ventas, ¿sí? El impuesto bruto, que prácticamente se deriva directamente desde las ventas netas. Entonces, podemos ver que el impuesto bruto le quita una enorme cantidad de dinero a las ventas directamente. Y por última instancia, veamos las ganancias reales. Figuran en un 6, en un 7 y en un 8% respectivamente a cada año. Significa que en 2016, para obtener de ganancia ya libre de impuestos 5.300.000 pesos, tuvieron que vender 96 millones. Son números absurdos. Son en serio números absurdos. En contraposición, el mejor año en cuanto a utilidad neta, para obtener 7.600.000 de ganancia libre de impuestos ya para ti solito, papá, tuviste que vender más de 100.282.000 pesos. Sigue siendo algo rotundamente absurdo, precisamente. Tal vez se pregunten cómo se sacan los porcentajes. Bueno, pues partimos precisamente de el costo de ventas, que es el impuesto bruto, por el 100% entre lo que se supone vendimos. Y así es como obtuvimos el 54%. Entonces, ¿qué es el costo de ventas? Es lo que a ti te está costando el vender lo que estás vendiendo. Si es que tú vendes fundas de teléfonos celulares y las estás vendiendo a 100 pesos, supongamos que te las regalaron y tú quieres venderlas a 100 pesos y vendes una, ¿significa que tu utilidad neta son 100 pesos? No, porque posiblemente durante el transcurso de ese día en el que solo vendiste una funda, te compraste un litro de agua, o te compraste algún dulce por el estilo, o pusiste gasolina a tu vehículo. Eso es lo que te cuesta vender. Ese es tu impuesto bruto. No ganas 100 pesos. Posiblemente ganarás 40 o tal vez 50 pesos, ¿sí? Dependiendo de las cosas que tú compraste todavía como para poder vender eso. Entonces, espero que haya quedado claro hasta aquí. Podemos ver fehacientemente que Televisa, uno de los mayores problemas que tiene es precisamente su costo de ventas. Tiene que dedicarse a disminuir este valor porque es lo que se está comiendo al final de cuentas las utilidades netas. Muy aparte, o sea, porque podemos ver otros tipos de gastos como los gastos administrativos y es un 14%, no está tan mal. Pero el hecho de que la mitad, o más de la mitad, mejor dicho, de lo que tú vendas, se considere para que cubra, estamos hablando de un problema muy grande. Tienes muchos problemas en ese sentido. Muy bien. Después de eso, vamos a partir con algo que se llama las razones financieras. Ya pudimos ver un análisis de balance general y estado de resultados con un análisis vertical. Vamos a ver ahora las razones financieras. Las razones financieras tenemos algunas muy importantes, como por ejemplo razones de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Vamos a considerar la liquidez como la capacidad de la capacidad de la empresa por hacer frente a las deudas de corto plazo. También tenemos las razones de solvencia. Las razones de solvencia significa la capacidad que tiene la empresa para vender. No, es la capacidad de la empresa para cubrir la deuda a largo plazo. ¿Sí? La eficiencia operativa, razones de eficiencia operativa. En esto se refiere, por ejemplo, a cuántas cuentas por cobrar puedes hacer efectivas, por ahí cuál es el nivel de rotación del inventario,
cuál es el promedio de cobro, cuánto te tardas en estar cobrando cuentas. O sea, también esos son valores muy importantes y se deben de estar checando. Y por último, los más importantes, las razones de rentabilidad. Es algo profundamente importante. Ustedes notarán que, como siempre y en todos los trabajos que yo entrego, ejemplo del profesor, tenemos un autor, ya está mero abajo, tenemos la bibliografía en caso de que a ustedes les interesen estos temas, pueden investigarlos por sus propios medios. Muy bien, vamos por lo primero, porque no me gustaría perder mucho tiempo en esto. Vamos a ver una razón de liquidez. ¿Qué es una razón de liquidez? Esta razón muestra la cantidad de veces en las que el activo a corto plazo, activo circulante, cubre el pasivo a corto plazo circulante. Es decir, ¿cuántas veces nuestros recursos cubren nuestra deuda? Ambas a corto plazo. Es un valor algo interesante. Ya está mero abajo, en un apartado de resultados, están precisamente todas las fórmulas aplicadas. Se obtiene dividiendo el activo circulante sobre el pasivo circulante. Aquí está. En este caso 2018 nos dio un 1.48. ¿Qué es lo que significa? Grupo Televisa, con una liquidez regular en el año 2018, ya que sus activos circulantes cubren la deuda de pasivos a corto plazo una vez y un poquito más. Es decir, podrían cubrir fácilmente una sola ocasión su pasivo, su deuda a corto plazo, pero no sería lo más indicado. Aquí es en donde también vamos a hacer mención de cuál es un indicador recomendable para esto. Lo más recomendable es tener un número cercano o superior a 2. Por tal motivo podemos asumir que el 2017 tuvo la mejor liquidez, siendo esta en su categoría nueva. Cubre 1.71 veces. Está bastante cercano al 2, entonces 2017 se podría decir, tuviste un buen indicador en cuanto a razón circulante. Muy bien, cada interpretación y cada fórmula está perfectamente aplicada y aquí también van a poder ver la interpretación de cada una de ellas. Me interesaría que ustedes la leyeran para que este video no se haga tan largo. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es que me gustaría ver por último uno de los valores finales, que es el de rentabilidad. El de margen de utilidad neta. El de margen de utilidad neta, la interpretación es la siguiente. Se obtuvo un 6, un 7 y un 8% respectivamente en el margen de utilidad neta. ¿Pero qué es lo que significa esto? Significa que para el año 2018, por cada peso que Grupo Televisa tuvo de ventas netas, la empresa obtiene el 7% de utilidades netas. Significa que por cada peso vendido se obtienen 7 centavos de ganancia. Por cada peso vendido se obtienen 7 centavos de ganancia. Que no se les olvide eso, porque es un fuerte indicador de lavado de dinero. ¿Ok? Es muy poco, por lo que podemos decir que este es un mal indicador y se debe prestar más atención a los costos de venta, como ya les mencioné, lo que les cuesta el estar vendiendo, gastos operativos e intereses, impuestos, dividendos, para mejorar la suma final de esta utilidad. Es increíble todo lo que se puede analizar de Televisa y de los estados y razones financieras. Los dejo a su criterio. Por favor, yo les encargaría, le den una lectura rápida a todo esto. Tal vez se vea bastante confuso, sin embargo, con cada una de las fórmulas, qué es lo que significan, a qué es a lo que van, y sobre todo la interpretación de los resultados, todo lo tienen aquí. Por favor, denle una lectura rápida, van a aprender muchísimo de cómo se comportan estas empresas en materia de comunicación y sobre todo cómo se aplica la economía dentro de empresas. Estas razones financieras a ustedes también les pueden servir en el caso de que ustedes tengan un negocio propio. Obviamente necesitarían un contador para que les lleve a cabo, pues obviamente la contabilidad y les entregue estados financieros, pero ustedes solitos podrían hacer precisamente todas estas fórmulas y van a ser un dueño de negocios perfectamente consciente de su situación y
que estaría al tiro para poder hacer estrategias para mejorar la salud financiera de su empresa. Por última instancia, me gustaría dar una breve explicación de la conclusión. La empresa tiene grandes problemas de liquidez, así es, liquidez, sinónimo de sus capacidades de afrontar deuda a corto plazo, teniendo malos resultados en la mayoría de razones financieras enfocadas a este rubro. De igual manera, en el tema de solvencia, la empresa en el mejor de los casos puede hacer frente solo parte de una vez. Es decir, si podían hacer frente una vez completa y poquito más en su deuda a corto plazo, no pueden hacerlo ni siquiera una sola vez en las de largo plazo. Muy importante. Sin mencionar que los 3 años de análisis ha estado en la situación de apalancamiento financiero. ¿Qué es lo que significa un apalancamiento financiero? Estás sobreendeudado y sobre todo tus inversionistas y accionistas están pagándote la deuda. Tú no puedes cubrir tu propia deuda. Eso es un apalancamiento financiero. Sus mejores resultados son en relación a su eficiencia, valga la redundancia, porque ya vimos sus costos de ventas y también su nivel de, por ahí, cuentas por cobrar, ¿cierto?, en los activos circulantes. Que en términos coloquiales en el rubro en el que en el que lo vemos menos peor ante la situación de la empresa. Y bueno, como conclusión, la situación de la empresa actualmente no es nada envidiable, pero sí trabajable. De aplicarse a cubrir deudas a corto plazo y deuda a largo plazo de menor alcance, sería posible solventar la mayoría de las deudas futuras. El hecho de tener tan poca cantidad de activos circulantes los obliga a buscar nuevos productos o servicios que sean más baratos de producir. O, a dado caso, encontrar, pues, mejores formas de solventar tu impuesto bruto, tu costo de ventas. Bueno, se los dejo a su criterio, espero que haya sido claro. Sé que estos temas no son para todo el mundo, sin embargo, sí son importantes. Son importantes analizarlos, echarles un ojo, porque al final del día, si es que nosotros buscamos emprender algo, todo esto nos va a facilitar muchísimo la vida. Muchas gracias por su atención.